Bien, vamos a ver cartas paulinas y realmente va a ser estas clases. Tenemos 8 a partir de hoy hasta todo este mes de mayo, junio, compartiendo juntos los días lunes, 7 a 10, y que podamos aprovechar al máximo, ver acerca de este gran hombre de Dios que es el apóstol Pablo. Realmente nos enriquece, nos renueva, nos bendice el, el ver acerca de su vida, acerca de su obra y las cartas que Dios le dio para que él pueda escribir, y todas esas revelaciones tan tremendas en cuanto a la iglesia, la doctrina. Y bueno, el libro de Hechos, que habla acerca de la vida del gran hombre de Dios, es tremendo. Realmente, es impactante solamente el ver, que se vamos a ver en pantallazo general, porque lo bueno sería poder ver alguno de sus libros de forma detenida. No hay libros, todos son tremendos, la de las cartas, pero por cada clase veremos, bueno, la próxima vamos a ver Romanos, así, ¿no? Como único, que después 2 libros por clase, para no hay tiempo, forma así general, ¿no? Introducción y algunos puntos principales que no da el tiempo para más, pero realmente es tremendo, son tremendas las cartas del apóstol, tremenda su vida, su obra, realmente de mucha inspiración. Nombre de Dios tremendo, tremendo. Bien, vamos a orar y agradecer a Dios por este comienzo nuevamente. Me da gusto nuevamente verles después de un tiempo. Bienvenidos. ¿Estuvieron de vacaciones la semana pasada, no? No, no. ¿No? No, nada, de corrido, pastor. Ah, no hay vacaciones. No hay Ah, vacaciones, pastor. Queremos acabar la carrera en 1 año y medio más, rápido. ya. Queremos parar. Está bien. Está bien. ¿Están todos o algunos? Todavía ¿Alguien faltan más? conectarse. Somos, No, digo, faltan conectarse todavía. pero están, Faltarían pero están, cuántos, 3 más. pero Pastor, ¿qué es están- de Gastelú? Ya no está Gastelú ya. no, él ya no pudo seguir, sí, ya no lo. ¿Cómo No está tiene- él, verdad? ¿Cómo está? Desde luego. Anda bien, estuvo mal de salud, tuvo un problema, que se golpeó. Estuvo en reposo 2 semanas, pero ya se recuperó. Sí, sí. Él está sirviendo ahí en Pueblo Nuevo de Colán. Y está haciendo una maestría, entonces no pudo continuar, ¿no? Pero va a retomar nuevamente, apenas pueda va a retomar. Los saluda de nuestra parte, los saludo. Ya, serán dados. Los demás hermanos, todos han seguido, digamos, ¿no? La mayoría, nadie más se fue. No, también se fueron de Piura, ¿cómo se llama? Había... Bueno, los de Piura sí los conozco, digo, de otros lugares. Juan Pando también se fue. Juan Pando. Ah, También Wilson. Wilson. Wilson también. Wilson también. Está bien. Bueno, ahí estamos, continuando, los valientes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias el poder compartir, Señor, este tiempo precioso acerca de las cartas paulinas, Señor, realmente algo tan grande, tan tremendo que has puesto a nuestro alcance, al poder meditar juntos, el poder desarrollar, Señor, en estos días acerca de la carta de este gran hombre de Dios que tú has levantado, que ha usado de forma tan tremenda. Señor, pedimos tu dirección, tu gracia, dando fortaleza, dirección en todo este tiempo, a pesar del cansancio físico, mental. Señor, tú puedas ayudarnos, pueda ayudar a cada estudiante que se está esforzando allí, Señor, a distancia, que tú extiendas tu mano sobre cada uno para fortalecer, para guardar y para guiar en todo este tiempo. Gracias por el seminario y gracias por el pastor Timoteo, por todos los profesores que están trabajando, sirviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Débora, un ratito que hay el programa que vamos a ver. ¿El Silao? Sí, el Silao. Menos mal que están mis hijos en esto de la computadora, porque no, si no, yo preferiría viajar a Lima, otro que puede venir. También. Sí, sí. Ahí es su asistente. Sí, sí. Antes estaba David por acá, ahora está en Chulucana. Ahí lo ven. Sí, sí. A ver, sí, sí. Ahí está. Bien. La fecha hoy vamos a ver introducción a las cartas. Por forma general vamos a ver de todas las cartas paulinas, ¿sí? Y vamos a ver sobre la vida. Mencionaba de este gran hombre de Dios, como es el apóstol Pablo. No puedo pasar hablar de sus cartas y no hablar de él, no se puede, ¿sí? Tenemos que hablar un poco de la vida de él. La teología paulina, vamos a ver eso hoy. Y bueno, amén. La siguiente clase vamos a ver el libro de Romanos, es el único libro que vamos a ver así. Es un libro, es el más extenso de todo y contiene muchísimo. Aún así el tiempo no va a alcanzar, pero vamos a ver el libro de Romanos en la próxima. Luego Corintios, primera y segunda. Luego vamos a ver también Gálatas, Efesios, y así Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera, segunda. Al final va a haber una evaluación y finalizamos con la... Luego vamos a hacer también como hemos trabajado la vez pasada, con las tareas, ¿sí? A mí me gusta escuchar, ver su trabajo, lo hacen muy bien, trabajan muy bien haciendo las tareas en clase, ¿no? Porque después algunos se olvidan, ¿no? ¿Ya? ¿Cierro? Así que estábamos viendo, Débora, de que los de las listas están todos, ¿no? Más o menos hay, ¿cuántos alumnos hay? 25. ¿Hay 25 alumnos, no? Ahorita ¿Tantos? participantes hay 14, o sea, sin el seminario y ustedes serían 12. ¿Cómo? No entendí lo que... Participantes ahorita estamos no, 14. 14. no los que están ahorita, sino los que están en la lista, los que están estudiando, los que participan, los que llegan después, ¿Cuántos somos por todos? ¿Cuántos son? Claro, empezamos 25, pero ahorita somos fijos 14. 14 nomás, ¿no? Ah, quedó 14. Sí. Ah. No, sí se puede hacer, ¿no? Quedó 14, casi. Vamos bien, vamos bien. Entonces pues vamos a repartirnos porque a partir de la próxima clase, lo hacemos una vez, ¿no? Sí. ¿Cuándo son? Vamos lista primero para ver. Ustedes me dicen de lo que nombro si no está todavía, pero va a llegar después seguro, ¿no? A ver. No, acá. Altamirano Bejarano. Después lo llega. ¿No llega? Más luego llegará. Pero va a llegar. Va a llegar. Nombre. Pero él es el que... Blas, Lavado, Julio César. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Obadilla. Pulquitante. Presente, pastor. Buenas noches. Presente. Bien. Cabello Bravo. Ya va a entrar ya. Ya va a entrar. Pero sí viene, ¿no? Sí, él sí es fijo. Evito. Él es fijo. Él es fijo. Chávez Gómez. También ya llegará ya.
ya, ahí está presente. Allá, ahí está, Chicharín. No, que ya. Si quieres me salgo. Díaz Ahumado. Ahumada. Presente, pastor. Acá estamos. Ah, ya, ahí está. Bien, bien. García Tamaní. Presente, pastor. Buenas noches. Ah, ahí está el hermano Carlitos. Carlos, sí. Quirón Macalucú. Yamil. Presente. Aquí estoy. Ah, Yamil. Yo, ¿quién es este Macalucú? Tenía cara de... González Cruz. Henry. ¿El amigo Henry de Trujillo? Pastor. Ah. Henry. Presente, pastor. Buenas noches. Presente, presente. Buenas noches, ¿cómo estás, Henry? Es Henry, el sobreviviente. Sobreviviente. ¿Lesa Meta? Pablo. Presente, pastor, ¿cómo está? Un gusto ¿Qué saludarlo, tal? pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto, ¿eh? Mejía Mendoza, José. Presente, pastor. Ah, está hermano, José, firme, ¿no? Ah, Sí. no lo para nadie. Legarejo Macharé, David. Presente. Los sobrevivientes también del norte. Legarejo Macharé, Iván. Ahí está, no creo que llega después. Pero él está. Él creo que él está, sí. Murillo Peña Silvana. Por ahí la vi. Presente, pastor. Tal, ahí la. Pino Rodríguez, Aide. Presente, pastor. Ah, la hermana Aide. Bien. Seminario López, segundo. Daniel. ¿Y él viene o no? ¿Está viniendo él? ¿No saben de Seminario López, segundo? Daniel Seminario sí está activo, pastor. Ah, ya. ¿Y Max Alba? También está activo. Está activo. Bien. Todos los que están acá, todos. Todos. 18, creo. Entonces son 18 lo que vienen. No son 14, son más. Amén. 3, 17. Para las tareas vamos a ver, por ejemplo, ustedes tienen ahí el programa, ¿no? Y entonces lo que toca acá, por ejemplo, la próxima clase nos toca Romanos. Así como han hecho la vez pasada, preparan ahí para presentar unos 10 minutos cada uno, o 15 máximo, sobre el libro de Romanos, ¿sí? Ustedes eligen hay mucho en Romanos para ver. Pueden ver de forma general, bueno, eso vamos a verlo acá en clase, pero algún tema específico de Romanos, puede ser la fe, la gracia, bueno, la salvación. ¿Cuántas cosas hay que ustedes pueden elegir? Vamos a hacer 2 por participante por clase y uno 3, ¿no? Una clase va a ser 3. Empezamos con 3 entonces. A ver, el primer grupo va a ser lo veo según la lista: Altamirano, Bejarano, Blas, Lavado, Julio César y Bobadilla, Pulquitante. Sería un grupo. Van a ver sobre Romanos, ¿sí? Van a presentar la próxima clase entonces. Cada uno, pues, sí. ¿Se pueden poner de acuerdo sobre qué van, para que no van a repetir lo mismo? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Está bien? Pastor, disculpe. Sí. No sé si podría
mencionaría los temas para podernos preparar, por favor. Sí, los temas están ahí en el programa, en el sílabo que lo puse en la pantalla. Lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar a ustedes, ¿sí? Lo vamos a enviar a cada uno porque lo tengan también al grupo. Va a estar en el grupo, ¿sí? Y entonces ahí está según las fechas, los temas que van a ver. Se va a tratar en cada clase. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso, como que venimos en clase ya más preparados. Es para enriquecer más, en realidad, ¿no? Lo que vamos a ir viendo, porque lo vamos a ver de forma introducción general de los libros, temas muy generales vamos a ir viendo. Ya se envió. Sí, ya se envió en el grupo, dice el programa. Ahí llegó, ¿no? Sí. Según las fechas. A ver, entonces, por ejemplo, ahí está. El 16 del 5, entonces va a haber el tema sobre el libro de Romanos, que va a estar en los 3 primeros que mencionamos. Y los 3 siguientes. A ver, ya. Cabello Bravo, William, Chávez Gómez, Díaz, Ahumada, Aloncio. Ellos van a ver sobre el tema de primera y segunda de Corintios. En Corintios. Sí. Lindos libros. Realmente preciosos. Luego sigue. David. González Cruz, no. García, Tamaní, Girón Macalupú y González Cruz. Que ellos van a ver Gálatas y Efesios. Bien. Así es. De Sameta Pablo, Mejías Mendoza, Belgarejo David. Filipenses. Colosenses y... Filipenses y Colosenses, sí. Después sigue Melgarejo Iván, Murillo Leila y Rodríguez Aires, Pino Rodríguez Aires. Ellos siguen con Tesalonicense primera y Tesalonicense primera y segunda. Primera y segunda de Tesalonicenses, ¿no? Sí. Hay un buen tema sería sobre la venida del Señor, ¿no? Cuántas cosas hay, pueden compartirlo, mucho sobre eso. Ahí Pablo habla en las 2 cartas. Nos quedan las 2 últimas. Pastor, Seminario López, Pastor Aurelio. Segundo Daniel. Y Max Alba. Entonces ellos van a ver los últimos libros de las cartas, que son Presente, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Presente, maestro. Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César Chávez le saluda, Pastor. Pastor, una consulta. El tema de, digamos, que me toca a mí, primera y segunda de Corintios, ¿con quiénes hermanos? No entendí. ¿Y qué sacamos? ¿Biografía? ¿Sacamos, digamos, qué parte? ¿O usted no va a decir? No. Yo le doy el libro y entre ustedes eligen algún tema que quieran tocar. Por ejemplo, hay muchísimos temas interesantes sobre doctrina,
por ejemplo, la venida del Señor, el Espíritu Santo, algún tema. Sobre Ya. bibliografía, esas cosas, no, porque eso vemos en clase de forma general, vamos a estar en la introducción y ver eso. Me gustaría que más bien, porque no va a haber tiempo, hay tantísimos temas, por ejemplo, la división en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en la vida, en el espíritu, hay una riqueza, pero innumerable. Pueden elegir, se ponen de acuerdo a algún tema para que no repitan lo mismo, ¿sí? Con los compañeros, y lo comparten así en 10 minutos, 15 minutos, 15 máximo. Ya. ¿Está bien? ¿Quiénes son mi grupo? ¿Cómo? ¿Quiénes son mi grupo? No, ahí no lo copié. Usted lo va a anotar, no va a mandar ya hecho, especificado el grupo de nosotros. Bueno, ahí vamos a... Sí. Vamos a hacer eso, sí. Vamos a anotar todos los nombres. Pastor, Los grupos. pastores, 10, Lo 10, 15 mandamos allá. Sí. 10, 15 minutos por cada uno, por grupos, 10, 15 minutos. No, cada uno. Ya. César. Si no van a hablar un minuto. Bueno, César. Sí. Tu grupo es hermano William Cabello, usted y hermano Leoncio. Sí, sí, está bien. Disculpe, ¿yo a qué grupo de escogidos pertenezco? ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Max? Sí, Pastor Aurelio, Max. Acabo de... ¿Qué tal, Max? ¿Cuándo vienes a Piula? Otro tema. Tú estás, Max está con Seminario López. En el grupo de los 144,000. Sí, ahí estás. Tú, ustedes le tocan los dos últimos libros de las cartas Paulinas, que es Tito y Filemón. Ya, ahí pastor, cada uno elige un libro y elige un tema, ¿sí? ¿Se entiende, no? Es decir, cada uno elige, si se ponen de acuerdo, digamos, con los compañeros para no repetir el tema. Entonces eligen un tema y cada uno tiene para exponer 10 minutos, máximo 15, bueno, 10. Ya, es también con tipeado, ¿no? ¿Cómo? ¿También le mandamos en el WhatsApp el trabajo o solamente es No, yo no hace falta, pero si quieren lo hacen. Pero con que lo expongan ahí, lo compartan, para mí eso es suficiente, sí. Ya. Diapositiva. Ah, bueno, sí, cada uno, si lo hacen mejor. Ahí todo se evalúa, pues, ¿no? El trabajito, si no pedimos, así como yo, que yo pido ayuda, no puedo, o si no, estaría por aquí perdido, pero bueno. Pastor. Aquí estamos por la gracia del Señor. Pastor. Sí. No sé quiénes son los integrantes de mi grupo. Lesameta. Pablo Lesameta. Pablo y David Melgarejo. Sí, ahí está. David Melgarejo y Mejía Mendoza. Es el libro Filipenses y Colosenses, ¿no, pastor? Sí, ahí. Sí. Ya, perfecto. Lindos libros, la verdad que las cartas del apóstol Pablo son, pero... Sí, hay bastante material. Máximo. Hay mucho. Nosotros somos dos nomás, no, pastor. Leila y yo nomás, ¿verdad? No, 3 son ustedes. 3 también son. 2 solamente son la final. La hermana Idea está con... Iván Melgarejo, Leila y Aide. Sí, 3. Iván Melgarejo, la hermana Idea y Leila. 3. Iván Melgarejo. ¿Está bien? Sí, ¿Una pregunta? Ahí quedó todo. Ahí tocó, sí. Tocó a ella. El Tesalonicense, sí. Lindas cartas todas. Bueno, ahí les decía que ahí será un lindo tema que compartan sobre la venida del Señor. Sí. A veces si el tema es muy extenso, pueden hacerlo el mismo tema, sumamos la venida del Señor, ¿no? Alguien comparte una parte y la siguiente la otra parte y así pueden hacer lo mismo también, ¿no? No hace falta que tenga que ser un tema y tenga que poder aprovechar bien eso que van a compartir. Creo que se pueda. Muy bien. Entonces, continuamos. Estamos todos listos, organizados.
como está todo de forma anticipada, programada, entonces el día que le toca exponer, pues tienen que tratar de estar. Si ese día, digamos, no se enferman, está prohibido. Enférmense el día anterior o después, o ven cómo hacen, arreglen. Amén. O en forma anticipada avisan si hay una cosa, a veces es algo muy urgente, ¿no? Para que, porque eso sí, tienen que participar porque ese día venimos para escucharlos. Muy bien. Cada tema corresponde a cada semana, ¿no, pastor? Sí, sí, a cada semana. Y vamos a hablar sobre eso en clase también, ¿no? Son lo que yo voy a compartir también. Comparten, de esa manera nos enriquecemos. Y aprovechamos mejor, ¿sí? Las cartas del apóstol Pablo, que son... ¿Quién? Han venido todos. Bien. Estamos con el... Ya tenemos recreo. Ah, no. Todavía no. El recreo normal, ¿no? ¿A qué hora? ¿A las 9? Antes. 8:30. Bueno, el pastor David Saldaña nos castigó el día jueves sin recreo. ¿Qué pasó que los castigó? De 8:30 a 9. Nos fuimos de largo. Lo digo siempre es... Tú no puedes dejar el tiempo de recreo que usted desee. Alexi, ya volvió Alexi. Hola, hola. Lo que dicta el corazón, ¿no? Bueno, claro. a las 8:30. De 8:30 a 9, por ejemplo. No sé. Yo me estoy asegurando ahorita. Ya veo que está, hermano. Para Alexi que descanse 5 minutos nada más. 5 minutos para Alexi. Está bien, está bien. Introducción entonces a las cartas paulinas. Mira esa linda foto ahí del apóstol, no creo que... Bien. Parece que está en una oficina, no creo que estuviera así escribiendo en la cárcel. ¿Y le gusta la oscuridad, no, hijo? Sí. Bien. Cualquier comentario que tengan, cualquier cosa, vamos a ir participando. Me interesa a mí que podamos participar, ¿no? No es tanto que ahí empiece a leer y yo hablar y hablarnos, que todo comentar. Porque realmente, como creyentes, todos hemos leído, hemos escuchado, estamos empapados. De repente ustedes saben más que yo acerca del apóstol Pablo, de sus cartas. Yo imagino que ustedes tienen su libro preferido entre la carta del apóstol Pablo. Yo, por ejemplo, a mí todas me gustan, ¿no? Pero para mí mi libro preferido ahí entre las cartas es el libro de Efesios. Efesios para mí, no sé, no... siempre que voy ahí es una maravilla. Me gozo con ese libro, en especial. A mí también me gusta Efesios. ¿También? ¿Alguien tiene algún libro preferido de las cartas? A Alexis le gusta cantar. ¿Te gusta cantar? Ah, está bien. Alexis, cantar. Ah, Cantares. Alexis. Estamos hablando de los libros de Pablo, hermano, por favor. Está bien. Hay 13 cartas son las del apóstol. Ha escribido bastantes. Alguien dijo por allí que su tiempo en la cárcel realmente también ha sido un permiso divino, porque gracias a que él estuvo en la cárcel, tuvo más tiempo de poder escribir cartas preciosas, incluso en la cárcel, tremendo. Porque era un hombre muy activo, él no estaba quieto nunca, todos sabemos por su vida, el libro de los Hechos, por ejemplo, de que él no estaba quieto nunca, era un gran apóstol, un misionero, un evangelista férrimo, un maestro. Amén. Entonces él era alguien que nunca estaba quieto, pero vemos en la vida de este gran hombre de Dios alguien realmente muy, muy completo, ¿no? Que no siempre se da así en pastores, en líderes hoy.
que a la vez es evangelista, es maestro, un hombre realmente con mucha doctrina, muy preparado a la vez. Y yo digo, esa combinación que no es fácil ver muchas veces, que es de un hombre tan preparado, tan estudioso, y a la vez tan espiritual, tan lleno del espíritu. Eso es una maravilla que realmente a mí siempre me impacta la vida de este hombre de Dios, de poder combinar esas cosas, porque a veces vemos que hay gente muy, muy intelectual y apreciamos, tomamos lo de Dios que tiene, toda su capacidad de los libros y cosas que escriben, pero en la parte espiritual como que hay cosas que ellos no comparten, me pareciera que no creen. Yo me acuerdo en el seminario, no menciono el autor del libro, por ahí a alguno le gusta, qué sé yo, pero era un autor conocido de un libro que nos hacían leer en el seminario. Era una maravilla el hombre como escribía, la parte del contexto histórico del Nuevo Testamento, el contexto histórico. Parecía que te hacía vivir el lugar, caminar por donde estaba. Era un gran escritor. Pero él tenía un problema serio, que él no creía en los milagros. Imagínense. ¿Cómo uno va a negar los milagros que está escrito ahí, más en los evangelios? Y él no creía. Cuando llegaban los milagros, él lo pasaba, lo trataba de explicar. No podía, porque no podía explicarlo. Pero entonces el profesor nos advertía, mira que es muy bueno, pero yo digo, vale la pena, no sé, estudiar sobre alguien que niega verdades tan tremendas escrituras. Por eso decía, es lamentable ver eso, que no siempre vemos en hombres tremendos de Dios, que a la vez son muy preparados, muy inteligentes, muy incapaz de escribir libros, y a la vez también estar muy, muy sensible a lo del espíritu, cuando hablo del espíritu de forma real, no por los frutos, el apóstol Pablo, por los frutos de todo lo que él recibió, revelaciones, palabras, profecía, todo, por supuesto, ha sido inspiración de Dios, ¿no? Por eso están escritos allí en la palabra. Bien. ¿Cuándo y dónde nació Pablo? ¿En qué momento se hizo seguidor de Cristo? Acá vamos a ver luego esto, que la cronología de la vida de Pablo tiene dos fuentes. Eso lo sabemos, ¿no? ¿De dónde sabemos? Tenemos las fuentes más concretas para nosotros. Aparte hay otros escritos. Hechos y Lucas, ¿no? Exactamente. Hechos, escritos por Lucas, los apóstoles, y las cartas que él mismo escribió. Porque en sus cartas, como dice Lucas, la descripción de los hechos se atribuye a Lucas y corresponde a la perspectiva evangelizadora de toda su obra. Pablo, por su parte, no nos ofrece una autobiografía completa, sino eventos aislados a partir de los cuales se pueden reconstruir algunas partes de su vida. Es decir, cuando él escribe en sus cartas, él da testimonio, él habla acerca de su vida, pero claro, él no hace una autobiografía explicándonos cómo nació, cómo creció, que nos hubiera encantado ahora, sino que él no tiene ese objetivo cuando escribe las cartas. Él se dirige a la iglesia corrigiendo algún problema doctrinal, animando, por ejemplo, ¿qué carta, por ejemplo, él escribe molesto, parece que está enojado, ¿no? Corrigiendo un error? ¿Qué libro es ese? Que él lo escribe muy enérgicamente, parece que está enojado. Y en el espíritu, ¿no? Porque está inspirado por el Espíritu Santo. Y habla ¿Gálatas? duramente. ¿Gálatas? Gálatas. Por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, una expresión muy famosa ahí que usan Gálatas. ¿Se acuerdan por qué problema había ahí, no es cierto? En Gálatas, que tenían los hermanos de Gálatas, ¿qué pasó con ellos? Que Pablo escribe enérgicamente para corregir en eso que se estaban desviando. La iglesia que él fundó.
era el problema de los famosos judaizantes. ¿Se acuerdan? Que ellos entraron, ¿y qué enseñaban los judaizantes? Diciendo, eran judíos, los otros judíos se oponían, venían y eran los que los perseguía Pablo, los apedreaban, ¿no? Estos eran judíos que se habían convertido, ¿sí? Pero parece que no totalmente. Estaban convertidos y ellos pues querían mantener su ley, el legalismo. Estaban enseñando esa doctrina, por ejemplo, en la iglesia eran fundadas por el apóstol Pablo, ¿no? De gentiles. Y uno de los problemas era que ellos querían que, decían que para la salvación también era necesario guardar la ley, ¿se acuerdan? Quería que se circuncidaran. Por eso Pablo, enojado, dice, ojalá que ellos se mutilasen. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Ojalá que ellos, dice que la original es que ellos se castren. Es duro, ¿no? Que ellos y que se dejen de molestar. Es decir, esto causó tanto problema, porque realmente se pone en el lugar de ellos. Ellos decían, pero Pedro se circuncidó, Juan también, y decía hasta el mismo Pablo también, Jesús también. Dice, ¿por qué ustedes no? Entonces hay que poner en ese contexto, y no era fácil para ellos. Pero gracias al apóstol Pablo, que él tuvo muy claro, yo pienso que y los dos demás apóstoles en su comienzo también, que por eso hizo el primer concilio, ¿se acuerdan, Jerusalén? Por esta cuestión. Entonces ellos deciden ahí, en realidad, ¿no? Guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, pero ellos deciden ahí deciden ellos que los judíos cristianos van a guardar la ley judía, pero los cristianos gentiles no. Gracias a Dios, o si no, ¿cómo sería? ¿No? Bien. Circuncidados. Los varones estaríamos ahora todos. Sí. Pero aún así, ¿no? Hay grupos que se levantan, congregaciones, como diciendo quieren solo guardar la ley, ¿no? Se vuelven muy legalistas, se han levantado grupos, se han vuelto como fanáticos, pareciera, de las tradiciones judías, y hablan de observar las leyes y demás. Por ejemplo, también el extremo del día de reposo, como lo hace la Iglesia Adventista, es un extremo también, ¿cierto? Bueno, ya vamos ahí viendo esos, ¿cómo se baja? Bien. Pablo en Hechos de los Apóstoles. Pablo es protagonista de la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, porque al principio de los Hechos no se habla del apóstol Pablo. ¿De qué se habla al principio en el libro de los Hechos? Por ejemplo. ¿Cuál es el tema, el punto principal ahí cuando comienza el libro de Hechos? De la iglesia como... ¿El Espíritu Santo? Espíritu Santo, muy bien. El Espíritu Santo. Exactamente. Parece que el evangelista Lucas pone ese énfasis, ¿no? Guiado, por supuesto, por el Espíritu. Diciendo, no salgan hasta que reciban la promesa. Después describe cómo sucedió, cómo fueron llenos, después cómo la iglesia comenzó a multiplicarse, después de estar encerrado, escondido. Realmente han vivido un tiempo, pero glorioso, ¿no? Donde se convertían de a miles y a miles. Es tremendo, ¿cierto? Y por eso dice en la segunda parte, comienza a hablar sobre la vida. Parece que, ¿no? Directamente comienza a hablar sobre el apóstol Pablo, sobre su viaje misionero, sobre su vida, comenzando desde antes de su conversión y luego cuando se convierte y más. Bien. Dice, Lucas narra 3 viajes misioneros del apóstol. A ver, ahí. El primer viaje misionero de Pablo, que lo hizo con quién, ¿se acuerdan? Bernabé. Con Bernabé.
Y después, ¿se acuerdan que cambió de... ¿Por qué cambió de compañero? Que aparece en escena Silas. Por culpa de Marcos los Marco, abandonó. culpa de Marco. Culpa de Marco. ¿Y qué hizo? Su sobrino de Bernabé. Pablo no quiso llevarlo. No quiso llevarlo porque tiempo anterior lo había abandonado y había dejado la misión por irse. Ah, está bien. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Bernabé, ¿no es cierto?, en la vida de Pablo? ¿Sí? Él lo presentó a los apóstoles, a los discípulos, pues él fue el que le dio la entrada. Muy bien, sí. Bernabé es un hombre tremendo, un hombre de Dios, ¿no? Dice en Hecho, dice, cuando era de Antioquía, cuando lo llevaron, ¿se acuerdan? Decía un hombre bueno, hermosa descripción, ¿no? Alguien puede decir de uno, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Qué precioso. Uno es un hombre muy abierto, muy atento, digamos, abierto a lo genuino, a lo del Espíritu, porque uno puede estar abierto a lo que sea, que se ha llevado por toda corriente de doctrina. No, me refiero que entre nosotros siempre hay así hombres de Dios. Están aquellos que son más celosos en guardar, en cuidar la sana doctrina, y amén, necesitamos esos valores dentro que nos ayudan, nos hacen ver cuando estamos desviando, nos estamos equivocando, y gente que Dios pone justamente para que nos ayuden. Pero también hay otros, así como en el caso de Bernabé. Yo pienso que los apóstoles de Jerusalén tenían dudas ellos, ¿no es cierto?, acerca de, primero sobre Pablo. ¿Se acuerdan cuando se convirtió Pablo recién? ¿Y quién lo llevó y lo presentó a los apóstoles? Pedro. Fue Bernabé. Bernabé. Exactamente, él fue y lo presentó. O sea, él enseguida se abrió, creyó, y también cuando comenzó la obra de Dios en Antioquía, ¿se acuerdan de la iglesia de Antioquía? Empezó a crecer, a multiplicar, y los apóstoles le llegó la noticia a Jerusalén. Obviamente, hasta ese momento no había conversión de gentiles, así que para ellos fue una novedad, bueno, aparte de la experiencia que tuvo Pedro, ¿no?, con Nelio. Pero, así que ellos enviaron a Bernabé para que él analizara el asunto. ¿Sí? Qué interesante. Y eso es valioso siempre, rescatar también entre otros hombres así, no solamente el cuidar la sana doctrina, el ser celoso, las cosas correctas, sino también gente sensible en el espíritu de captar las cosas que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios nos está expandiendo hacia otras personas, otros lugares, y no siempre cerramos, y no es así, no es, o condenar, o juzgar, y ya no dar oportunidad, ¿no? Bernabé era alguien que siempre daba, en el caso también de Marco, que mencionaron ustedes, ¿no? Pablo ya prácticamente lo estaba condenando a Marco. Sin embargo, Bernabé no. Él dijo, ¿por qué no? Así que, como tal desacuerdo, dice que se separaron. Pablo se va con Silas. No. Pablo se va ¿con quién se va? Sí, con Silas. ¿Y Bernabé se va con dónde? ¿Con quién? Con Marcos. Marcos. Muy bien. Pues el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé por encargo de la iglesia de Antioquía. ¿Quién envía como misionero a Pablo y a Bernabé? Los ancianos del consistor, los ancianos de la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿La iglesia que estaba dónde? Antioquía. 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 Qué interesante eso. Profetas y maestros. Bernabé. Y vamos a leerlo allí. Esto es muy interesante. Que no ha sido la iglesia de Jerusalén, ¿no? La que se expandió hacia los viajes misioneros tremendos. Hubo 3 viajes del apóstol Pablo, ¿no? No, primero
Vamos a mencionar rápidamente así. El primer viaje fue de Antioquía a Caonia, Listra y Derbe, centro-sur de Turquía actual. Y ante el rechazo de los judíos se dirige a los gentiles. Y esto sabemos, ¿no? Que en la primera viaje misionero comenzó a tener persecución con quienes, con los judíos. Como ellos lo apedrearon, tuvieron problemas, entonces él se dirige directamente, se aboca al trabajo con los. El segundo viaje llevó a Pablo y a Silas, en parte también a Timoteo, ahí comenzó Timoteo con ellos, hasta Galacia antigua, más al norte el primer viaje. Y dice, las dificultades lo empujaron a ir a Macedonia, pasando por Neápolis y Filipos. Y el tercer viaje de Pablo desde Antioquía hasta Corintio, pasando por las iglesias fundadas en Asia Menor. 3 viajes misioneros, tremendo. Y él sale de la iglesia de Antioquía. Miren cómo surge esta visión misionera, este llamado y este envío. A ver, dice, vamos a ver ahí en el libro de Hechos, se lo tiene cuando, esa parte que dice que se habían reunido los ancianos y habían profetas. ¿Tienen por ahí? Acá. Primer viaje. 13. Amén. Capítulo 13 del libro de Hechos. Sí. Primer viaje. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, Trarca y Saulo. Ellos estaban reunidos allí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Interesante. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué tremendo. ¿En qué ambiente surge, se despierta esta visión, este llamado misionero? Ese amor hacia los perdidos, no solamente de nuestra familia, nuestra zona, nuestra ciudad, nuestra nación, sino a otros lugares. Otros. A veces yo digo en la iglesia, el trabajo siempre es, a veces los hermanos se despiertan el amor por las almas perdidas, así sean a veces los seres queridos, porque a veces la gente ni siquiera tiene pasión por los perdidos que están cerca de ellos, que son familiares, seres queridos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Pero tanto es el obrar de Dios, el amor de Dios, que cuando derrama su espíritu entre gente sensible en oración, en ayuno, poniendo pasión hacia los perdidos de otros lugares, de otras ciudades, de otras naciones, y exponiendo su vida a toda clase de peligro. ¿Qué hicieron ellos para enviar a Pablo y a Bernabé? ¿Qué hicieron? Este grupo de ancianos de ministerios de la iglesia. Oraron y ayunaron, pastor. Oraron. Les impusieron las manos. Y impusieron las manos. Y lo enviaron. Es decir, ellos pertenecían a esta congregación, tenían todo su respaldo espiritual. Ellos iban. En aquel tiempo no es como ahora, no habían respaldos misioneros, la parte económica. Ellos iban realmente
poniendo toda la esperanza y la confianza en el Señor. Qué interesante. Otra cosa que esto nos hace pensar es acerca de la obra misionera. ¿A qué personas son las que nosotros estaríamos dispuestos a enviar a otras naciones, a otros lugares, a formar nuevas congregaciones? ¿Estamos nosotros dispuestos a enviar lo mejor que tenemos? La iglesia de Antioquía envió lo mejor que tenía. ¿Ah? Lo mejor que tenía. El Padre envió a su único hijo. Qué interesante, ¿no? Es el corazón de Dios, corazón misionero. Él envió lo mejor. ¿Sí? A veces se envía siempre los que están comenzando, porque bueno, ¿no? Gente que quizá no está muy preparada, bueno, por más que uno se capacite, a veces en los seminarios, damos gracias a Dios por los seminarios, a veces gente sin mucha experiencia, y se sufre mucho, se padece mucho, porque la gente que está preparada, que está con experiencia, a veces ellos no quieren salir, ellos no quieren dejar. Porque es ir y comenzar de nuevo. ¿Ah? Bueno, yo digo, yo no pongo como si fuera un ejemplo de un misionero, pues no, pero soy extranjero aquí, ¿no? Y cuando vinimos de Argentina, hemos trabajado varios años, y ya más o menos estaba organizado el lugar. Y nosotros dejamos ahí a una persona con menos experiencia, ¿sí? Y nosotros hemos venido a Piura, la familia. Y es comenzar de nuevo, ¿sí? Realmente era, mirando por la parte de comodidad, era más cómodo quedarnos en ese lugar. Estábamos. Enviar a alguien, ¿no? A alguien más joven, para que sufra. Pero bueno, Dios nos guió en eso. Y en un comienzo hemos pasado muchas dificultades, pero con el tiempo, de a poco, Dios comenzó a respaldar, a abrir puertas. Dios siempre respalda. Por eso, lo que ellos hicieron, orar y ayunar, buscar la dirección de Dios, cuando uno va a emprender así sea abrir una célula, ¿no? Abrir un grupo, un lugar, una nueva congregación. Tener siempre la dirección y la guía de Dios, y saber con toda certeza que es Dios el que nos está enviando al lugar. ¿Sí? Él nos está enviando. Amén. Entonces, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las crisis, nosotros vamos a ir a ese Dios en oración, el que nos envió. Señor, tú me enviaste. Amén. Vamos a Él. No tendremos la duda cuando aparecen los problemas. ¿Qué pasa cuando uno tiene la seguridad? ¿Será que vine por mi cuenta? ¿Dios no me está respaldando? Lo importante es tener la seguridad, a pesar de los problemas, que es Dios que está respaldando esa obra, esa labor misionera. ¿Está bien? Bien. Ahí están unos mapas del... ¿Sí? El viaje misionero, lo que decía. Antioquía, hasta Iconio, Listra y Derbe. Ahí se ve no sé si lo pueden ver. ¿Se ve ahí el mapa? ¿Ve? De Antioquía. Sí, sí se ve, muy bien. Ahí se ve, ¿no? Pergue.
Antonio, Derbe. Ese es el primer viaje misionero. Interesante. Parece que estos viajes él no lo hacía en avión, ¿no? Y tampoco bus, sino que lo hacía en barco, caminando en barco. Y se exponía a toda clase de peligro. ¿Se acuerdan a un relato del apóstol Pablo navegando cuando casi muere? Sí. En la tormenta. La tormenta, no, mordido por la víbora. La víbora. Amén. ¿Cuántas cosas se exponen, no? Por eso nosotros no solamente, claro, admiramos al apóstol Pablo, su obra, pero han habido también misioneros, ¿no? Hombres de Dios que estuvieron antes que nosotros trabajando, sirviendo en lugares que estamos ahora sirviendo, y que ellos han comenzado y han pasado todo tipo de dificultades. Quizás no la misma, eran otros tiempos, pero aún así, aún se pasan dificultades, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estuve ahí el mes pasado, hicimos la reunión del Presbiterio Norte en Trujillo. Así que lo hicimos ahí en la iglesia Luz de Amor, donde está el pastor Gabriel. Luz de Amores, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces yo veía, ¿no? Esa que se veía muy linda la construcción, todo un terreno muy grande. Decían, qué lindo. Yo que no conocía, me pareció, hace años que está eso ahí. Yo pensé que siempre estuvo así. Entonces, comenzando con el pastor Sanguilí, él me comentó cómo comenzaron, que no comenzaron así. No estaba así eso. Cómo era antes el lugar, el terreno, y todas cómo han comenzado, ¿no? Y así es. Muy bien. Así que damos gracias a Dios y oramos por gente con este llamado misionero. No todos tienen ese llamado, por supuesto. ¿Sí? Hay gente que tiene este llamado, están dispuestos. Segundo viaje misionero, Pablo. Va a través de Antioquía, a Tarso, Iconio, Antioquía, otra vez. Amén. Ese es el mapita, ¿no? Bien. Gracias al viaje misionero, Pablo. Aquí es cuando él va, en su viaje, él va visitando también los lugares que ya él había fundado en su viaje anterior, entonces él de paso va también visitando a las congregaciones. Qué tremenda la obra. ¿Sí? Aparte de abrir nuevos lugares. Yo digo, comenzar en un lugar es todo un desafío, ¿no? Cuando igual ya está todo construido, todo armado, ya están todos los hermanos que congregan, pero comenzar ahí sin nada. Pero la persona que tiene ese llamado, ¿no? Y esa gracia lo hacen con todo gozo, ¿no? El Señor, Él provee, Él abre puertas. Qué tremendo. Bien. Ahí seguimos entonces. Pablo dice en las cartas. En las cartas. ¿Cómo se describe Pablo a sí mismo en las cartas? ¿Alguien quiere leer ahí? Pastor. Sí, a ver. ¿Cómo se escribe Pablo a sí mismo en las cartas? Su testimonio escrito demuestra que fue un hombre de fe enraizado en dos culturas, la del judaísmo y la grecorromana del Mediterráneo. En Romanos 1:1, Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo de Cristo,
Y en 1 Corintios 9:19, como un hombre libre que se ha hecho esclavo. Esta comprensión de su ministerio como servidor humilde del mensaje de Cristo modifica los parámetros del discipulado grecorromano, cuyo objetivo era superar al maestro. Bien, qué interesante esto, ¿no? Esta forma de la vida, de la obra del apóstol Pablo, siendo él un gran hombre de Dios, un hombre muy preparado, tan tremendo en toda su labor y su obra, pero, es decir, con qué humildad, ¿sí? Sirviendo a Dios. Y esa mentalidad, decía, no la de grandeza, sino la de un esclavo, siempre la de un servidor, como nuestro Señor. Esta mañana estaba meditando, leyendo sobre la parte de Juan, cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Le dice, así también ustedes deben hacer los unos con los otros. Hay en algunas congregaciones que toman literalmente, ellos hacen lavamiento de pies, ¿no? Cada tanto se lavan los pies uno a otro. Bueno, yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que esté, pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús lavando los pies a sus discípulos? Cuando le dice, ustedes deben hacer lo mismo los unos a los otros. ¿Qué significa eso de lavarse los pies? A ver, alguien que ¿cuál es nuestra comprensión, ¿sí? De ese acto? ¿Es para hacer literalmente solamente eso? Como decía, no estoy criticando de la gente que lo puede hacer. Hay iglesias que lo hacen. Que se lavan los pies cada... En realidad, Jesús, ¿qué estaba enseñando a sus discípulos? Lavándole los pies a cada uno de ellos, siendo yo el maestro. Bien, yo soy el maestro. Limpiándonos de pecado. Pues. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Nos da acceso al reino de los cielos, como dicen. ¿Sí? Es necesario. ¿Como el lavamiento de pies? ¿O cómo decir simbólicamente? ¿A qué te refieres, Leoncio? O sea, Jesús le dice, pues, ¿no? A Pablo, que era necesario hacer eso, ¿no? Para entrar al reino, pues, ¿no? Y también, claro, le da un tema simbólico, ¿no? Porque obviamente la salvación es por creer en el Señor Jesús, ¿no? También demuestra el amor a los demás, demuestra hospitalización también, hospitalidad. Amén. El amor a los demás. Amor a Él los le dice, demás. si no te lavas, no tendrás parte conmigo, mejor dicho, le dice, ¿no? Claro. Por eso que Pedro le dice, lávame entonces todo. Ah, ya, claro. Sí, sí. Exactamente. Vieron que en aquel tiempo se practicaba eso cuando alguien llegaba a una casa y un símbolo de hospitalidad, entonces el sirviente era el que venía y le lavaba los pies a la persona que llegaba, ¿no? Al lugar. Entonces ese era el trabajo, el servicio de una persona, como uno diría, de más bajo rango, ¿no? El sirviente más humilde, el esclavo, era el que hacía esa labor. No lo hacía el dueño de casa. El dueño de casa le ordenaba que lo haga el esclavo. Entonces, por eso también Pedro reaccionó, no, tú no vas a lavar los pies a mí. Entonces, yo también ahí está de forma simbólica, el Señor está enseñando la importancia y el valor, así sea lo más humilde,
el servicio, ¿sí? Esa actitud de un servidor, humilde. El servicio y la humildad, Sí, pastor. así entre ustedes. ¿Cómo? El servicio y la humildad. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? O sea, lo que usted está explicando, ¿no? Cuando lavaban los pies a las personas que venían, el Señor está explicando que estaba enseñando también a sus discípulos el servicio y la humildad que tenían que tener. Exactamente. El servicio. Sí, porque hay que pensar que los tiempos del apóstol Pablo, él recién iniciaba, él después se hizo muy importante, muy famoso más para nosotros, la cristiandad en el mundo entero, pero en esos tiempos él no era bien recibido por muchos, los judíos los perseguían, los apedreaban, se hundía, se escondía. Solamente la gente a quien Dios tocaba el corazón era que entendían, se convertían y ellos captaban. Los demás veían a Pablo como un malhechor, es decir, él fue juzgado como un malhechor, ¿sí? En tal punto que una parte de ahí en Timoteo es muy tremenda, por ahí, de repente alguno lo comparte cuando le toque. Dice el apóstol Pablo, en mi defensa, todos me abandonaron, ¿sí? Y doy gracias, no me acuerdo el nombre de la persona, dice que él no se avergonzó de mi cadena, sino que él me buscó solícitamente hasta que me encontró. Está hablando de creyentes, había creyentes que se avergonzaban de él y se escondían, se iban. Dice, no lo conozco. Así lo negaban también. Sí, era un tiempo difícil de ser siervo de Dios, ser un apóstol. Hoy la palabra de mencionar apóstol, por eso que a mucha gente, si no está de acuerdo con... hoy se dice apóstol, digamos, a ciertos hombres que se da como muy importante, como que es más que un pastor, más que un... como que es una categoría, ¿no? Como que un nivel que ha llegado, algo, un grado que se ganó allá arriba. Pero no es así, no es la visión, ni la del Señor, ni la del apóstol Pablo, lo que por eso dice con toda humildad. Tenía esa comprensión en su enseñanza del Evangelio, ¿no? Con toda humildad, sirviendo, la de un servidor, la de un servidor. Y lo que Jesús enseñó a sus discípulos, porque con el tiempo hay personas que se pueden ir haciendo importantes, conocidas, buscadas, buscadas. Entonces es un peligro. Es mantener esa humildad y lo que Jesús dice, lavarse los pies, es la de un servicio humilde, no dejar. Porque no es que uno llegó a cierto grado, no, yo ya no hago esto, no, siempre, en todo momento. Lo que yo decía al principio, otra vez volver a comenzar de nuevo. Es algo tremendo eso. No es que ya llegué, estoy arriba, no. Comenzar otra vez. Muy bien. Ese es un desafío siempre. Continuamos. Acá dice en Gálatas 1:15, Pablo describe su transformación de perseguidor de la iglesia a evangelizador de los gentiles. Interesante esto. Él justifica su ministerio y apostolado por un llamado divino, sin intervención humana. No sé si alguien se acuerda cuando el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado entre los que criticaban y decían que él no era un verdadero apóstol. Entonces él defiende en alguna de sus cartas su apostolado. Entonces él dice que no fue llamado por hombres, sino por Dios. ¿A qué se refiere eso de que fue llamado por Dios mismo y no de hombre, no por hombre? Porque vemos que los 12 apóstoles, podríamos decir, ¿por qué el apóstol Pablo se reconoce como apóstol también? Los 12 apóstoles son testigos, vieron con Jesús en su vida, su muerte y su resurrección. El apóstol Pablo no estuvo ahí con los 12, 11 en todo caso, porque ya Judas. Él después, él fue transformado de ser un perseguidor de la iglesia tenaz. Alguien dice que los
arrastraba de los pelos y los llevaba a la cárcel. Era algo terrible, ¿sí? Perseguía a la iglesia, y luego él fue una conversión así extraordinaria, y se convierte en un predicador aférrimo, tremendo del evangelio, la palabra. Ahí estaba viendo, todos en el capítulo 9, ¿no es cierto? De Saúl, a camino a Damasco, vino una luz, quedó ciego, fue a orar por él recibió la vista. Conocen la historia. Hechos 9, ¿no? Hechos 9, sí, sí. Ahí habla, sí. Tremenda la conversión. Y él en sus cartas, en Hechos parece que lo menciona varias veces, ¿no? Bien. Pero ahí seguidamente a su conversión, ¿no? Después de que alimento, renovó la fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. En el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Imagínense, es decir, el que lo conoció antes de su conversión, ¿no? Como era él. Que de repente escuchar de él, de que estaba predicando en esto, realmente era una confusión, los confundía. Porque él no era alguien que estaba pasivo, él era alguien que estaba en contra de forma activa, persiguiendo, y ahora que se convierte también él activo, predicando el evangelio. Entonces lo que estaba compartiendo y preguntando es, entre los apóstoles, una de las cosas importantes como señal del apostolado era que fueran testigos de la vida de Jesús, de la muerte y la resurrección de Jesús, en especial la resurrección. Y en ese sentido el apóstol Pablo, él ha sido testigo de Jesús. ¿Se entiende la pregunta o no? No. No. Pero pastor, Pablo, digamos, no caminó como los discípulos, así caminó con Jesús. Puede decir que Pablo fue reflejado en la luz del Señor a él, pero como él dijo, no bien claro, que él no era, digamos, no estaba en el camino de Dios. O sea, en el camino cuando Jesús caminaba con sus discípulos, él fue como uno de unos más, ¿no? Como un abortivo más, ¿no? Uno de ellos. Pero así Jesús, o sea, Dios le escogió a él, ¿no? Y como dice acá en Hechos 9, que este es instrumento mío, ¿no? Y va a hacer mis obras. Por eso que él ahora se sintió un discípulo, un hijo más de él, ¿no? Porque ya tuvo, a pesar de eso, pastor, Pablo ya sabía las escrituras. O sea, él ya tenía conocimiento. Pero a través de eso, a la presentación que Jesús, o sea, Dios se mostró en él, ya se reflejó más, se capacitó más, y ahí fue su caminata, digamos, ¿no? Bien, bien. César, bien, bien. Bien por la participación. Importante, a ver, ¿alguien más quiere participar sobre esto? Hoy, vieron que hoy está de auge todo eso del apostolado, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se critica es que solamente los 12 han sido apóstoles, porque ellos eran testigos oculares que estuvieron con Jesús, ¿no? Y en este caso, en esa línea, el apóstol Pablo tampoco estuvo, no caminó, como decía César,
Pero el apóstol Pablo, cuando defiende su apostolado, ¿qué es lo que recalca él? Sí, porque en su tiempo también muchos decían a él que él no era un verdadero apóstol. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que dice, bueno, yo tengo la señal de apóstol, está en mí. Entonces, él habla de que él ha recibido revelación realmente de Dios en una cosa muy especial, lo que la claridad que él recibió en cuanto a la iglesia y su doctrina. Vamos a ver luego cuando él menciona a la iglesia como un cuerpo. Es tremendo esa descripción, ¿no es cierto? Estamos en refrigerio, Pastoria. Ya. Ya pues, aprovechamos, acá se había cortado. Así que aprovechamos el refrigerio, pues el recreo. ¿Ya? Ya Ahí. comía. Sí. Luego continuamos. Va mi segundo plato.